Buenos días. Mi nombre es Camilo Acuña, soy interno de semestre 14º de la Universidad de La Sabana y junto a mis compañeras María Paula Peñera y Laura García les vamos a hablar hoy sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces los objetivos que traemos para esta charla son recordar generalidades y ciclo de vida del virus de la inmunodeficiencia humana, identificar las manifestaciones clínicas presentadas por un paciente con una infección por el VIH, asociar la fisiopatología del VIH con la presentación de infecciones características de la inmunosupresión generada por dicho virus, es decir, las infecciones oportunistas, y aterrizar los conocimientos adquiridos para la práctica clínica diaria. Entonces, esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a hablar un poco de introducción, de generalidades del virus, de la fisiopatología y el ciclo de vida del virus, las manifestaciones clínicas y algunas de las oportunistas más importantes, como la neumocistosis, la candidiasis y la criptococosis extrapulmonar. Entonces, introducción. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que pertenece al género lentivirus, a la familia Retroviridae. ¿Esto qué quiere decir? Los lentivirus son virus que generan una infección lenta y progresiva en el tiempo, que adicionalmente tienen la calidad de generar una latencia. Adicionalmente, pues es Retroviridae por hacer parte, digamos, es un virus clasificado como ARN, pero que pues dentro de su ciclo de vida puede generar un ADN, que es lo que conocemos como pues una infección retroviral, y ya lo vamos a explicar en el ciclo del virus. Su célula diana van a ser los linfocitos TCD4 y pues va a ser el causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Los medios de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana ya vamos a ver que van a ser diferentes, pero pues va a ser transmitido por fluidos contaminados como sangre, semen, flujo vaginal y líquido preseminal. Acá trae una foto de microscopía electrónica del virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, entonces esta es una gráfica que encontré que pues me pareció importante ponerlo para poder hablar del VIH y de hablar de la importancia de saber sobre este microorganismo, que es pues la prevalencia importante que presenta alrededor del mundo. Como vemos, por ejemplo, en Norteamérica esta es la prevalencia en el 2016 por continentes o pues por regiones. En Norteamérica tiene una prevalencia media de 2.1 millones, en Latinoamérica 1.2 millones, solo en el Caribe, que comprende las Guyanas, Haití, República Dominicana y Cuba, una incidencia de 310.000, que es muchísimo teniendo en cuenta la población tan pequeña de estos países. África es el país que más prevalencia presenta este virus, con 6.1 millones, es decir, más de todo lo que presentan las Américas, solo en África Central y Occidental, y 19.4 millones, que es casi la mitad de la prevalencia mundial, solo en África Oriental y Sur. Y pues un total de 36.7 millones. Entonces es una enfermedad, una infección bastante prevalente, que por lo tanto nosotros como médicos tenemos que pues tenerla en cuenta y saber sobre ella. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces primero vamos a hablar de la entrada del virus en el cuerpo. Van a haber tres principales vías de transmisión, entre las cuales va a estar la transmisión sexual, que es la más prevalente, seguida por la hematógena y la vertical. La hematógena y la vertical pues son formas de transmitir, pero pues hoy en día con los protocolos que existen en los sistemas de salud es poco probable que suceda. La hematógena pues se puede presentar, digamos, en otros contextos, como en pacientes que comparten agujas para uso de drogas intravenosas, pero también en un principio, en 1984, cuando se describió por primera vez, había una gran prevalencia en pacientes transfundidos. Sin embargo, pues hoy en día, con todos los screenings que se le realizan a las bolsas de componentes sanguíneos, pues no es muy frecuente que esto suceda. De la misma manera vertical, de madre a hijo, pues idealmente con los controles prenatales que se realizan
no debería pues haber esa transmisión, pero pues igual se puede presentar, hay casos. Pero bueno, vamos a hablar de la transmisión sexual, que es la más frecuente. Entonces los medios que son pues es principalmente con una ruptura de las capas mucosas y dérmicas que se genera pues en el contexto de la relación sexual. Entonces hay una discontinuidad del epitelio cérvico-vaginal, también del epitelio escamoso estratificado de la transición rectal-anal, como un factor de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres. Esta disrupción mucosa genera una ruptura de esta barrera y pues una entrada del virus. También se puede hacer por medio de células dendríticas o células de Langerhans, que ya lo vamos a ver, que pues, las células dendríticas en las mucosas y las células de Langerhans en la piel van a generar una extensión de la dendrita celular y va a poder, digamos que, apropiar el virus, hacer una endocitosis y presentarlo. También se ha visto en la piel, por ejemplo, en el glande y en el surco balano prepucial. Pacientes que no tienen la circuncisión, se ha visto que el almacenamiento del virus ahí puede generar una predisposición a generar la infección. Entonces, para entender cómo es todo el ciclo celular y la replicación del virus, hay que entender la estructura del virus. Entonces, acá traje pues, la estructura del virus y encuadrados los que considero que son los más importantes a tener en cuenta. Todos son importantes en la replicación, pero los más importantes en el momento de la replicación del virus. Entonces pues vamos a tener un virus que va a tener una membrana externa en donde van a haber un complejo de glicoproteínas que van a ser la glicoproteína GP41 esquematizada en este gráfico con verde y la glicoproteína 120 esquematizada con púrpura. Esta glicoproteína GP120 es la que va a generar una unión al receptor de la célula CD4, que ya vamos a ver qué receptores son, y va a generar una unión que posteriormente va a generar un acercamiento del virus a la célula por medio de la GP41. Esto se va a acercar y se va a fusionar con la membrana celular del linfocito TCD4, generando estos complejos, que estos complejos queden en la membrana celular, y esto va a ser de importancia en el momento de la exocitosis y de lo que se conoce en inglés como budding, es decir, como sacar nuevamente una copia del virus. La cápside, que va a ser por el antígeno P24, que es importante cuando hablemos de diagnóstico y de las pruebas diagnósticas que hay, ya que esto va a depender más de tercera, cuarta generación, entonces el antígeno P24. Y ya dentro de la cápside vamos a tener pues el RNA viral, que es lo más importante, y las tres proteínas o enzimas que van a generar la característica infectante de este virus, que va a ser la integrasa, la proteasa y la transcriptasa reversa. Entonces la entrada a la célula, como había hablado al inicio, la célula diana del virus de la inmunodeficiencia humana es el linfocito TCD4, y esto se va a hacer mediante un receptor, pues el receptor CD4, el clúster de diferenciación CD4, asociado a un correceptor que va a ser CXCR4 o CCR5. Inicialmente se había hecho esta discriminación de CXCR4 o CCR5 porque recién descubierto, con todos los avances que había tenido el virus, se había visto que había un receptor que predisponía más a la infección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, que es el que genera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay un tipo 2 y hay un virus de inmunodeficiencia símica que pues no tiene contexto en esta charla. Entonces, del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 se había visto que había un correceptor que se asociaba más a la infección por cepas X4 y había otro que se asociaba más a la infección por cepas R5. Entonces, por eso se hizo esta diferenciación. Sin embargo, hoy se ve que en estos ambos se usan indiscriminadamente para cepas diferentes de los virus y hay muchas cepas descritas. Cepas de familias de cepas A, B, C, D, F hasta J, pero se ha visto que el común de estos correceptores va a ser el CXCR4 y el CCR5 y más probablemente el CCR5. Entonces acá pues está cómo se genera esta entrada a la célula. Entonces vemos ahí arriba esquematizado el CD4 que se va a unir con su correceptor, en este caso el CCR5. Van a unirse y este CCR5 lo que va a ayudar es a la aproximación de la glicoproteína
41 a la célula. En la glicoproteína 120 se va a unir al CD4 y la glicoproteína 41 va a aproximarse a la célula de manera que pueda generar la endocitosis de todo el contenido intracapsular del virus. Este es el mecanismo de entrada directo a la célula, pero también tenemos un mecanismo por medio de células dendríticas, el cual se va a hacer con un receptor de tipo lectina, más frecuentemente el DC-SINE, que se va a unir a la célula dendrítica actuando como célula presentadora de antígeno, va a presentar, valga la redundancia, al linfocito TCD4 y generar la infección. Y acá tenemos una célula de Langerhans, en la cual, pues acá quería decirles que también pueden generar una degradación que va a ser de utilidad, digamos, para el virus en la latencia, pero pues también que por medio de la langrina puede presentar a la célula diana, que es el linfocito T, CD4. Entonces acá tenemos, digamos, el esquema más importante en cuanto a la replicación del virus y lo que va a generar, pues, toda la fisiopatología que genera las infecciones oportunistas y la infección por VIH. Entonces vamos a tener primero, pues, un primer paso que es el attachment, o digamos la unión del virus a la célula, que como yo le había dicho es por el complejo GP41-GP120, que está esquematizado por esto, y se va a unir al CD4 junto a su correceptor CCR5 o CXCR4. Esto se va a unir y va a aproximar el virus a la membrana celular, liberando el contenido dentro de la célula. Es importante acá que estos complejos van a quedar acá en la membrana celular, porque esto es importante cuando lleguemos a este paso. Entonces, una vez se libere esto, pues vamos a tener todas las proteínas y el ARN viral en el citosol de la célula. Acá vamos a ver esquematizado de morado. Estas bolitas moradas son la transcriptasa reversa. Entonces, normalmente la transcripción se pasa de una cadena doble de ADN a una cadena sencilla de ADN y una cadena de RNA que va a servir para la síntesis de proteínas. Como es una transcriptasa reversa, pues vamos a hacer este paso al revés. Entonces vamos a tener un ARN viral que por medio de la transcriptasa reversa va a hacer una cadena de DNA monocatenaria y luego una segunda cadena generando un ADN bicatenario. Una vez esto sucede, ese es lo que se conoce como transcripción reversa. Cuando tenemos este ADN bicatenario, va a ingresar al núcleo y por medio de una de las proteínas que habíamos hablado previamente en la estructura de la integrasa, va a, digamos, romper el ADN del linfocito TCD4 y va a integrar este ADN viral al ADN del linfocito, siendo esto muy importante, generando ya un linfocito infectado que va a favorecer a la replicación de copias del VIH. Entonces, una vez este ADN ya tiene el ADN viral, va a generar ahora una transcripción, pues en el sentido normal, haciendo una cadena de ARN mensajero que luego va a salir del núcleo y va a ir al ribosoma del linfocito a generar proteínas ya codificadas, pues que son las proteínas que habíamos hablado que contienen el VIH. Cuando se generan estas proteínas, va a ir con la proteasa dentro, esto no va a estar maduro todavía, y va a hacer una exocitosis por medio de los complejos GP41 y GP120 que habían quedado en la membrana celular. Por ahí mismo van a salir y van a quedar envueltos nuevamente. Va a generar una maduración y la proteasa va a romper las cadenas proteicas que había generado dentro de la célula, ya generando un virus completamente infectante para otra nueva célula. Y así va a generar otra copia del virus y así se van a ir replicando muchas copias. Entonces la replicación, pues una vez que esto se genera, estos linfocitos TCD4 y las copias del virus van a viajar al sistema linfoide, en donde se van a depositar en el vaso y en los ganglios linfáticos, generando pues una linfoproliferación. Esto va a generar una citotoxicidad y destrucción y estimular la acción de linfocitos CD4 y CD8, lo que va a generar una acción sobre precursores químicos. Al infectar estos precursores químicos, entonces va a aumentar la inmunosupresión, no solo por el daño de CD4 que está generando el virus, sino que no se van a madurar nuevos linfocitos T en el timo. Por lo tanto, pues va a haber una inmunosupresión.
Y pues acá es lo que estaba contando. Entonces, los precursores químicos acá se van a ver alterados, no va a haber nueva diferenciación de linfocitos T y pues va a generar una linfoproliferación en los vasos sanguíneos donde se va a generar un depósito de células infectadas y copias del virus, pues generando una muerte celular y fibrosis de los linfocitos TCD4 infectados y generando una inmunosupresión. Entonces el diagnóstico, pues acá traje el algoritmo de la guía colombiana en el que nos dice que tenemos que usar una prueba, ya sea de tercera o cuarta generación, o un inmunoensayo que es el ELISA, o una prueba molecular, pues cuando tenemos una sospecha pues, de un paciente con factores de riesgo o que lo solicita de VIH. Tenemos un resultado negativo, este paciente no tiene VIH. Tenemos un resultado positivo, hay que hacer una segunda prueba confirmatoria y esa segunda prueba tiene que ser diferente a la primera prueba que se realizó. Si este resultado es reactivo, pues tenemos un diagnóstico de VIH. Si es negativo, hay que hacer una tercera prueba con una carga viral o una prueba de RNA. Si este resultado es positivo, pues tenemos un diagnóstico de VIH. Si es negativo, tenemos un diagnóstico descartado. Y si lo que se realizó es un inmunoensayo en zona gris o un Western blot y es indeterminado, tenemos que mandar a infectología a este paciente y que le haga un control en un medio. Pero esto porque es importante, por lo que venía hablando de los componentes de la estructura del VIH, para un concepto importante que se llama el tiempo de ventana. El tiempo de ventana se define como el tiempo que hay entre la infección y el diagnóstico y la positividad de la prueba que se realiza. Entonces vamos a tener acá esquematizados con colores los diferentes tipos de pruebas que tenemos para el VIH y cómo su tiempo de ventana se acorta dependiendo de lo que detecta. Entonces, en morado tenemos las pruebas que detectan anticuerpos, que esto sería lo que define una prueba de tercera generación, que solo va a detectar anticuerpos IgG o IgM. Que si detecta IgG o IgM, ya la diferencia entre segunda y tercera generación, pero eso pues ya no se usa, todas las pruebas de anticuerpos detectan ahorita IgG y IgM, y vemos que va a tener un tiempo de ventana de casi 30 días, es decir que son 30 días en que el paciente está infectado y no va a tener positividad de esta prueba y hay que tenerlo en cuenta. Luego vamos a tener el siguiente que tiene menor tiempo de ventana, que es ya las pruebas que detectan antígeno, y el antígeno que se va a detectar es el antígeno P24 que mencionábamos en la estructura del virus, ya que esto va a ser lo que define que una prueba sea de cuarta generación. Una prueba de cuarta generación es una prueba que detecta anticuerpos más antígeno y va a tener un periodo de ventana que se reduce casi a la mitad, es decir, a 15 días. Y por último, ya el que tiene el tiempo de ventana más corto, pues es una prueba que va a detectar antígeno, anticuerpo, y una prueba que va a detectar el RNA viral, que va a tener un tiempo de 10 días aproximadamente de tiempo de ventana, que eso pues es la carga viral del VIH. En las pruebas de cuarta generación puede ser ya sea prueba rápida de cuarta generación que detecta antígeno y anticuerpos, o el ELISA tipo sándwich que detecta antígenos y anticuerpos. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues tenemos la estadificación. Esta estadificación es la estadificación de Alaska, que es la recomendada actualmente por el CDC para estadificar la infección por VIH, en la cual vamos a contar con 3 estadios básicos. Un estadio 0, que es una prueba indeterminada del VIH en los 180 días previos al primer resultado positivo, o una secuencia de pruebas que demuestra la presencia de marcadores específicos como el P24, pero 0 a 180 días antes o después de un análisis negativo. Y el desconocido, que es un paciente que no tenemos ni el porcentaje de linfocitos TCD4, ni el recuento, ni una confirmación de VIH, pero pues estos son casos especiales. Los estadios reales son 1, 2 y 3, en los cuales pues vamos a estadificarlos mediante la presencia de enfermedades definitorias de SIDA y la carga, los recuentos de linfocitos TCD4. Entonces, el estadio 1 va a ser unos recuentos de CD4 mayor a 500 células o un porcentaje mayor al 29% y no tiene que tener enfermedades definitorias de SIDA. En el estadio 2 es una CD4 de 200 a 499 o un porcentaje de 14 a 28 que tampoco tiene enfermedades definitorias de SIDA. Y el estadio 3, pues estadio SIDA, es un linfocito, un conto de linfocitos menor a 200, un porcentaje menor a 14, o, esto es importante, no importa el conteo CD4, si tiene una enfermedad definitoria de SIDA, es un paciente que tiene estadio 3.
Y pues para esta definición, acá traje lo que dice el CDC y tiene como enfermedades demolitorias de SIDA, en las que pues vamos a tener una gran cantidad, pues el sarcoma de Kaposi, el linfoma inmunoblástico, la enfermedad por citomegalovirus, la rhabdinitis por citomegalovirus, y pues las que vamos a tocar en esta presentación, que va a ser la candidiasis bronquial esofágica, la criptococosis extrapulmonar y la neumocistitis, la neumocistosis.